Vamos a disfrutar, ¿verdad?, de la presencia del Señor y comentar, hermano, algo que ha sucedido el domingo, simplemente para que podamos ver realmente que lo que se viene predicando ya hace 3 años atrás para acá, ya está empezando a suceder, hermano, está empezando a suceder. Y como siempre digo, a mí me dicen que soy yo muy pesado, algunos, que siempre predico de lo mismo, entre comillas. No predico siempre de lo mismo. Predico del amor de Dios, de que Jesús crezca en nuestros corazones, del pecado, del arrepentimiento, de la fe. Predico de todo. Pero hago mucho hincapié en las introducciones o al final ya concluyendo, ¿verdad? En que tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados porque viene una persecución y viene una persecución fuerte. Una persecución fuerte, algo que no es sencillo de digerir, algo que no es que tu primo se ponga en contra tuya, el vecino se pelea contigo, que sí, que son persecuciones, pero en Europa nos hemos acostumbrado a vivir un evangelio de mucho confort, un evangelio con aire acondicionado, con tu cafetería, con tu desayuno, hablando espiritualmente, no lo material ahora. Un evangelio muy acomodado. Y las persecuciones nuestras y nuestras pruebas es una prueba económica, una enfermedad, pero esas pruebas también las pasan las personas del mundo. Lo que pasa es que nosotros decimos, son mis pruebas, son mis pruebas, mis pruebas. Claro que son pruebas, claro que son pruebas. Y claro que hay que mantenerse en la fe en medio de esas pruebas. Lo que pasa es que esas pruebas, los que no las superan o los que no las saben de alguna forma gestionar, son las personas que no estudian la palabra. Porque la persona que estudia la palabra y sabe que la vida del cristiano es como la vida de las personas del mundo y sabe que incluso vamos a tener más lucha que las personas del mundo, entonces no le echa cuenta estas pruebas como luchas espirituales, entre comillas, porque sabemos que vamos a pasar por todas estas cosas. Lo que me vengo a referir, hermano, es que eh, hemos vivido un evangelio muy cómodo, tanto en Sudamérica, ¿verdad?, como aquí en Europa. Un evangelio donde han apoyado el cristianismo. Un evangelio donde el cristianismo ha tenido su lugar. Y un lugar, hablando ya de los últimos años. Vamos a mirar España hace unos años atrás, estamos hablando de nuestras generaciones, ¿verdad? De estas dos últimas o esta última generación. Si nos vamos para atrás, pues también hubo persecución en el catolicismo, cuando, bueno, no voy a entrar en historia, porque eso es meterse en historia que quizá otro día podamos señalarla con más detalle. Y yo no voy a predicar, simplemente comentar algo que está en mi corazón. Pero ahora en esta generación hemos vivido un evangelio muy cómodo donde el cristianismo ha tenido un lugar relevante en la sociedad, porque han sido personas buenas, personas que siempre se han involucrado en la ayuda social, en la ayuda a las personas, y siempre, aunque no se la han tenido mucho en cuenta y no ha recibido ayuda, ¿verdad?, del gobierno, pero tampoco ha tenido oposición. Pero hermano, tenemos que vivir y vamos a vivir la persecución. Y este domingo, que ya lo llevo predicando mucho tiempo, y este domingo a una iglesia de aquí, no voy a contar la historia, porque la historia viene ya de hace tiempo, pero no podemos estar pendientes a lo que humanamente ha pasado, sino lo que espiritualmente ha tomado lugar por haber abierto puertas en lo espiritual. El caso es que había una iglesia donde se ha ido para allá un muchacho, Dios lo bendiga mucho y tenga misericordia de su vida, y lo toque y lo pueda de alguna forma mostrar la realidad de lo que es el Evangelio, de quién es Jesús, ¿verdad? Y cuánto lo ama, pero cuánto también Jesús aborrece el pecado, al mismo tiempo que ama a la persona. Y está vestido de transexual, está vestido de mujer, ¿verdad? Con una vestidura extravagante, ¿cómo es? Extravagante, ¿verdad?
y se ha ido con el presidente de una asociación de aquí trans, con el presidente como para llevarlo de testigo, para hacer más fuerza a lo que después iban a ellos a alcanzar. Y se han presentado una iglesia evangélica y se han sentado en la iglesia evangélica, provocando a la pastora y a las personas de allí, porque ya le viene con una guerra de hace 4 años a través de las redes sociales, de pom, 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 han ido directamente a la iglesia. ¿Y sabe qué? Que ya no solamente está haciéndole daño a esa persona porque tiene algo personal con ella, con la pastora de allí, sino que ya ha hecho una publicación en las redes sociales donde mete a todos los cristianos y todas las iglesias cristianas. Y una persona que hoy por hoy es famoso a nivel nacional e internacional, porque está unido a otra persona que también es famosa, que era uno de los componentes de Mecano, que están haciendo un musical a nivel internacional, y ya este muchacho ya venía siendo famoso en España por sus actuaciones transexual, vestido de trans. Ya se estaba haciendo famoso porque aquí sabemos ya que en España todo el que sea gay o lesbiana, que Dios los bendiga mucho, los amamos en el nombre de Jesús y amamos sus almas, pero están cogiendo una relevancia más que cualquier otra persona normal. Los líderes se le pone ¿Por qué? Porque así es el movimiento que están formando con el LGTBI y con el feminismo, que no tiene nada que ver con defender a los gays y las lesbianas. No tiene nada que ver. El trasfondo de esos movimientos que está financiado por los líderes mundiales que quieren formar el nuevo orden mundial, los cuales quieren derrotar a la familia, quieren romper a la familia, quieren derrotar a la juventud, porque lo que quieren son un pueblo inculto, un pueblo ignorante, los cuales, como hablábamos el domingo, se dobleguen ante lo que ellos digan por la ignorancia, hermano. La ignorancia es lo peor que hay hoy en día. Ignorar es lo peor que hay porque te manejan, te engañan y te llevan donde quieran llevarte. Y eso es lo que quieren ellos, una juventud sin cultura, una juventud sin entendimiento, una juventud que sean ignorantes, que sean... Y por otro lado, romper la familia. Esto es lo que quieren realmente a través de esos movimientos. No es defender a los gays. De esa manera ellos lo disfrazan para que las personas abracen esos movimientos y todo el mundo apoye, creyendo que lo que están es luchando por los derechos de personas que han decidido vivir como con otro hombre o con otra mujer. Que todo el mundo pueda hacer lo que quiera. Y ellos lo defienden. Entonces, al defenderlo, que es la cara visible de esas organizaciones, hace de que todo el mundo se ponga a favor de estas organizaciones, que no está buscando la defensa de estas personas. Utiliza a estas personas para llegar al fin que ellos quieren, la destrucción de la familia y la destrucción de los adolescentes, de los niños, adolescentes y juventud. Esa es la realidad. Y se presentaron allí porque tienen, como estoy diciendo, algo de antaño con esas personas, pero ahora han grabado un vídeo donde estas personas, supuestamente, yo no sé la verdad, le pegaron al conductor que llevó a estas 2 personas a aquella iglesia. Los muchachos de la iglesia salieron para afuera, discutirían con él porque lo conocen de hace muchísimos años y están luchando para hacerle daño a esta pastora, que será pastora, no será pastora. Yo no voy a entrar ahí porque no quiero entrar en cuál es mi opinión personal, no voy a entrar. Pero será o no será, Dios lo sabe y Dios es el que tiene que hacer las cosas. Y nosotros como creyentes y las demás personas como creyentes que supuestamente son los que están en contra de ellos, deberían de orar por ella, de orar por esa iglesia, de orar para que Dios bendijera a estos hermanos que quizás hayan equivocado, porque Dios los bendiga, les muestre, los ilumine y los vuelvan a levantar porque son hermanos en Cristo. Y me acababa de llegar ahora mismo un versículo de Romano que lo acabo de ver por la aplicación de la Biblia, que dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra,
prefiriendo los unos a los otros. Mi hermano puede fallar, mi hermano puede estar equivocado, pero ¿qué voy? ¿Lo pisoteo, lo machaco, hago leña del tronco caído? ¿O oro por él? Si no me puedo acercar yo personalmente, oro por él. Y si tengo algo en mi corazón, me tengo que poner a cuenta con Dios para que Dios me ayude a perdonar y bendecir a esta persona, a ese hermano. Pues no, están actuando muchos de ellos para machacar, para... ¿Y sabe qué? Que todo es un movimiento satánico para empezar la persecución contra la iglesia, hermano. Si vierais el discurso, que lo voy a mandar al grupo para que lo veáis, el discurso que este hombre hace públicamente en Instagram en contra de las iglesias, que nosotros adoctrinamos a las personas, nosotros discipulamos a las personas para que odien a las personas que son transexuales, lesbianas, gays. ¿Y sabe qué? Que toda la sociedad los apoya a ellos, porque ellos hablan como si fueran víctimas, víctimas de nosotros. Y somos nosotros los cristianos los que estamos siendo víctimas de ellos, porque nos están poniendo una etiqueta que no nos corresponde. Nosotros no odiamos a los transexuales, nosotros no odiamos a las lesbianas ni a los gays, nosotros estamos dispuestos a dar la vida por sus almas, por ellos. Nosotros los amamos con el amor de Jesús. Y Jesús los amó hasta el punto que dio su vida por cada uno de ellos. Solamente predicamos la verdad que Jesús mismo que dio la vida por ellos, declara en su palabra en contra del pecado. Ya puede hacerse pecado, como también hablamos del pecado de la mentira, el pecado de la hipocresía, el pecado de la pereza. Igualmente, el pecado de la pereza. La pereza es pecado. La pereza es pecado porque no hace lo que tienes que hacer, porque no te relacionas con Dios, porque no lees su palabra, y todo también es pecado. También lo hablamos igualmente, pero tampoco omitimos el pecado del homosexualismo o del lesbianismo porque conocemos la moralidad de Dios, que ha sido el que ha dado el sexo y el que ha creado todas las cosas. El caso es, hermano, que de la misma manera que yo lo vengo diciendo hace años, de la misma manera que han ido allí para provocar y hacer de que todo el mundo se ponga en contra, porque este tiene muchos seguidores en Instagram, tiene muchos seguidores en la línea y ya van a empezar a ver a todas las iglesias igual. Hermanos, se ponen a llorar porque yo me siento culpable y las personas, ya por sus sentimientos, han ido a una iglesia tan tranquilito, según lo explica él. Por eso yo decía que nosotros como creyentes debemos también movilizarnos y grabar también nuestros vídeos para hablar la verdad de lo que el Evangelio es con respecto a ese tema. Porque si dejamos que nada más que ellos hablen, entonces nosotros callamos y nada más que ellos hablan, al final ellos cogen territorio a nosotros. Y nosotros somos la luz, somos los que tenemos que alumbrar para que esa tiniebla y esa mentira pueda desaparecer. Que quizás no lo vamos a conseguir porque no es la voluntad de Dios, esto está llevando un camino que sabemos que viene desde la eternidad ya viene este propósito, tiene que llevar un curso, vale, pero nosotros somos luz de la tierra, luz del mundo y sal de la tierra. Y deberíamos también movilizarnos con respecto a esto y colgarlo en las redes sociales y pedir que la compartan también todo el mundo, para que todo el mundo pueda ver que realmente nosotros nos sentimos lo que ellos quieren hacerle de ver a la sociedad que nosotros sentimos hacia ellos. Que sentimos amor, misericordia, compasión de sus vidas, de la misma forma que sentimos misericordia, compasión y amor hacia la vida de los enganchados, de la droga, de los borrachos, de los ladrones, de los adúlteros, de los fornicarios, de los herejes que hablan mal del Señor. La misma misericordia con uno que con otro, y todo ese pecado es condenado delante de Dios, entra la sociedad entera, no solamente ellos, no solo ellos. Pero hermano, se está formando ya, lo tiene muy fácil, el enemigo lo tiene muy fácil. Primero, pues como yo hablaba con la pastora, primero, el amor de la iglesia se está apagando. Queremos vivir una vida cómoda, no me complico. Yo en mis redes sociales no cuelgo esto porque la gente se me vaya encima.
me van a quitar habla, o van a criticar de mí, o van a pensar que yo soy, o van a... Ese temor hay en la vida del creyente. Antes no había ese temor. Predicaban el evangelio hasta el punto que lo degollaban, que mataron a Esteban por predicar del amor de Cristo y la vida de Jesús y denunciar el pecado públicamente. A Juan el Bautista lo mataron por predicar y denunciar el pecado y hablar del arrepentimiento públicamente. Y nosotros queremos estrategias humanas para poder que no se molesten, que no hagan, que no digan. Hermanos, si nos ponemos a estudiar la vida de los primeros creyentes, ahí no había estrategia. Ahí predicaban del pecado, del arrepentimiento y predicaban del infierno y del cielo, y por eso perdían la vida los cristianos. Aquel que quiera ganar su vida, la perderá. Pero el que esté dispuesto a perderla por mí, la hallará. ¿Verdad? Y dice que el galardón es más grande para aquellos que son perseguidos, vituperados, incluso muerto mártir por Cristo. El galardón que le espera es mucho mayor que aquellos que no. La palabra dice que si la luz y la sal, si dejamos de ser luz y sal, dice que la sal, cuando deja de sazonar, no vale para otra cosa, solo para arrojarla al suelo y ser pisoteada por el hombre. Y cuando dejamos de sazonar, es cuando dejamos de luchar con todo lo que tenemos, con todas las armas que tenemos, y ella es la palabra de Dios, la oración y la predicación, por mantener sana, ¿verdad? Por mantener fresca los valores de Dios en esta tierra. Eso tenemos que hacerlo como creyentes, luchar para que los valores de Dios sigan estando latentes en la tierra. Porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Cuando la iglesia se levanta en poder, se levanta en autoridad y con valor, porque dice que no tenemos espíritu de cobardía, sino de valentía, de amor y de dominio propio. Cuando la iglesia se levanta y empieza a caminar, las tinieblas no pueden frenar a la iglesia. Eso es lo que significa. Y le han dado una explicación errónea a este versículo. Piensan de que es que la tiniebla no va a poder entrar en la iglesia. Y no está hablando de eso. Nosotros somos llamados afuera. Somos nosotros los que tenemos que caminar en contra de las tinieblas. Y dice que la luz vino al mundo y las tinieblas no pudo apagar la luz. No la pudo apagar. Cuando nosotros nos levantamos en valentía, con autoridad, en oración, y empezamos a caminar evangelizando, aunque nos echemos enemigos, aunque nos denuncien, aunque quieran cerrar, el evangelio va a correr y el evangelio va a hacer su efecto en la sociedad que tiene que hacer. Pero cuando dejamos de hacer lo nuestro, nos ven que somos personas no determinadas por lo que creemos. No defendemos lo que creemos. No sé si me estoy explicando. No sé si me estoy explicando. Pero si nosotros nos levantamos a defender con el ímpetu y con la decisión y la determinación de no importar lo que nos ocurra por aquello que creemos, perdemos credibilidad, perdemos autoridad. ¿Por qué ellos están cogiendo tanta autoridad y tanta credibilidad en la sociedad? Porque se han tirado a la calle a luchar por sus derechos y se exponen públicamente a dar sus discursos y sus puntos de vista, y la iglesia sabe lo que hace. Se queda callada. Se queda callada y espera que Dios obre. Pero Dios se hizo insuficiente para depender del cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Dios es autosuficiente, pero Él se hizo dependiente del cuerpo de Cristo aquí en la tierra, porque quiere hacer la obra a través de nosotros. Hermano, dice que los ángeles del cielo anhelan poder hacer la obra que a nosotros nos ha sido encomendada aquí en la tierra. Y Dios le ha placido hacerla a través de nosotros.
Por eso dice la palabra, hermano, para que los versículos los escuchamos sin profundidad. No profundizamos en la palabra, estamos leyendo la palabra y me encanta los martes porque ahí vamos a empezar a sacarle la profundidad de lo que tiene la palabra. Por eso la Biblia dice, no temed lo que os pueda hacer el hombre, más bien temed, ¿verdad? A Dios, que es el que tiene en sus manos, ¿verdad? Ya lo sabemos. No tenemos que temer como iglesia, hermano. Si vienen y nos persiguen, nos llevan presos, no, que lo hagan, hermano. Bienaventurado. Es la única bienaventuranza que se repite 2 veces en el Sermón del Monte. Doblemente bienaventurado. Y si no, leerla en Mateo 5. Aquellos que son vituperados, perseguidos, maltratados por causa de mí. Bienaventurados. Más que felices. Más que felices. Creemos que hablar nos va a robar la paz porque nos va a poner gente en contra y todo lo contrario. Ahí estamos en medio de la voluntad de Dios y donde vamos a recibir el gozo que viene de parte de Dios, lo sobrenatural que viene de parte de Dios. Amén. Tenemos que, hermanos, saber que estamos metidos ya en una persecución, que el enemigo tiene un plan hecho, la ha elaborado y lo ha llevado a cabo en España, en Europa y en Estados Unidos, que era un país evangélico a tope. Las leyes estaban puestas por la palabra de Dios. Estados Unidos ya cogió una fuerza y una relevancia el LGTBI y en Europa es tremendo, hermano. Está por encima ahora mismo del cristianismo. Temporalmente, claro. Temporalmente. Y eso va a hacer de que venga una persecución muy fuerte a la vida de nuestros hijos, ¿verdad? Niños, adolescentes, jóvenes y a la iglesia como creyentes que son. Pero hermano, tenemos que estar preparados. Lo vengo predicando 3 años, bueno, 3 años. Lo vengo predicando desde hace ya mucho tiempo. Todo lo que iba a ocurrir y está ocurriendo. Está grabado. Las predicaciones están grabadas. Y ya en Miraflores no las grababa, pero desde Miraflores ya vengo predicando sobre esto, hermano. Mi madre está ahora mismo gozando en la presencia de Dios. Se ponía nerviosita cuando predicaba estas cosas. La veía yo ya con la piernecita haciendo así, nerviosa. Y ya decía yo, ya está mi madre ya nerviosita la pobre. Porque no gusta esta parte, ¿verdad? Esta parte no gusta del Evangelio. Gustan las bendiciones de Dios, la alegría que vamos a ser salvos, que Cristo dio la vida por nosotros, que vamos a recibir bendiciones. Pero dice que a Dios le ha placido de que creamos en Cristo y que padezcamos por Él. Que Dios nos ha dado el privilegio de creer en Cristo y de padecer por Cristo. Pero esta parte no nos gusta, pero es un privilegio que tenemos los creyentes, padecer por Cristo. ¿Eh? Así que, hermano, tenemos que estar preparados. Y las personas prefieren, en vez de estar aquí hoy, prefieren estar en la playita. Prefieren estar moviendo la tele en la casa, descansando porque están muy cansados, porque han estado trabajando. Hermano, porque la carne le pide descanso, pero ¿y el espíritu? ¿Qué necesitas en el espíritu? ¿Qué necesitas en el espíritu? Esta tiene que ser nuestra preocupación, hermano. Y mira la iglesia como está, no aquí. Todo el mundo, o parte del mundo, la mayor parte del mundo. Las personas cambian un culto por cualquier cosa. Por cualquier cosa que no le va a dar nada. Nada más que quizás descanso o deleita la carne. Sin tener en cuenta de que vendrá una persecución. Y como nosotros hemos visto, ¿verdad? Que yo lo he colgado en Facebook, es como cortarle un trocito a la cruz. El que quiera ser mi discípulo, coja su cruz, niéguese a sí mismo, niéguese a quién, niéguese a sí mismo, a lo que mi carne me pide, me tengo que negar y tengo que coger mi cruz y seguir a Jesucristo.
¿Y sabéis lo que hacía la historia esta que cuenta? Iban muchas personas con sus cruces, andando por el campo, por el monte con una cruz. Había uno que le cortaba un trocito a la cruz para que pesara menos. Después le cortaba otro trocito a la cruz para que pesara menos. Cuando ya estaba cansado, le cortaba otro trocito a la cruz para que pesara menos. Y llegó el punto de que necesitaron la cruz para pasar un río y todos pasaron el río, pero el que cortó esos trocitos para que le pesara menos, no le alcanzaba con la cruz que llevaba ya de una parte a la otra parte del río. Y no pudo pasar el río. Hermano, y vamos desquitándole siempre que no tenemos tiempo, siempre que estamos cansados, se lo cobramos a nuestra vida espiritual. Dejamos de leer, dejamos de orar, dejamos de tener comunión con los hermanos, dejamos de venir al culto, dejamos de escuchar alabanza ya porque llega un punto que ya escucha hasta las canciones del mundo. No, pero esta no es malo, esta no dice un mensaje malo. No dice un mensaje malo, pero si yo tengo 10 minutos para escuchar música, esos 10 minutos lo dedico a adorar a Dios con la música. Si yo tengo 10 minutos para leer un libro, voy a leer la Biblia o un libro cristiano. Voy a poner un libro secular. Es que no es malo, no es pecado leer un libro secular. No, no es pecado. Pero ¿cuánto tiempo tienes tú para leer? Media horita. Ah, y esa media horita se la dedica a un libro secular. Pues cuando vaya a pasar el río, a ver qué te va a dar. ¿Qué te va a dar la dedicación tuya a las cosas de esta tierra o de la carne? Y el río está. Y estamos a punto de llegar para cruzar. La persecución y la oposición que va a haber espiritual tan grande. Y así Dios va a despertar a los que realmente quieren estar con Cristo y seguir a Cristo, hermano. Es una realidad, hermano. La han denunciado, ¿eh? Han hecho hojas de denuncia y los jueces están apoyando el LGTBI y el feminismo. Los jueces de este país están puestos por el propio gobierno de Pedro Sánchez, el socialismo, que quiere destruir el país. No este país, el mundo entero está el socialismo empujando para romperlo. Y los jueces y todo está puesto por el propio gobierno, hermano, y van a defender a ellos. Los propios jueces tendrán un hijo gay o una sobrina o un hermano. Seguro que en su familia habrá alguien del cual le tenga mucha lástima. Y siempre al final se van a inclinar por defender más a estas personas que se está dando en la sociedad y se está haciendo de ver como víctima de la sociedad. Como víctima de la sociedad. Y nosotros somos los agresores. Los agresores, ¿verdad? Y el que maltrata a un gay también maltrata a otra persona que se encuentra por el camino y ese día se le cruce. Es porque un maltratador, una persona que no sea maltratador, ni maltrata a un gay, ni a otra persona que se encuentre. Eso nace de un corazón maltratador, una persona agresiva. Pero eso es un problema de esa persona. Amén. Hermano, esta es la vida espiritual, hermano. Esto es lo que nos espera. Esto es lo que nos espera. Y tenemos que estar preparados, tenemos que dejarnos ya de niñerías espirituales. Tenemos que ser responsables, conscientes, como siempre digo, consciente y consecuente. Ser consciente con la realidad de que las tinieblas están cubriendo la tierra como nunca antes. Como nunca antes. La maldad se ha multiplicado como nunca antes. Dice la palabra que en los últimos tiempos se multiplicaría la maldad. Y se está multiplicando, así como dice también que se multiplicaría la sabiduría del hombre. Y lo hemos visto, como de hace 20 años para acá, había una revolución en la tecnología, en la ciencia y en todo, que ha sido tremenda. La Biblia lo dice, describe los últimos tiempos. Y el que se quiera molestar se dará cuenta de que todo lo que dice la Biblia sobre los últimos tiempos se están cumpliendo ahora y cosas tan drástica, tan tajante, tan palpable,
que solamente hay que documentarse, hermano. Solamente hay que molestarse en estudiar y documentarse para darnos cuenta que todo lo que la Biblia habla de los últimos tiempos está describiendo los tiempos que estamos viviendo. Y las tinieblas están cubriendo la tierra como nunca antes. Y vienen a apagar la luz. Ellos quieren apagar la luz. Así que nos tenemos que levantar y brillar, hermano. Tenemos que levantar y brillar como nunca antes. ¿Ven? Somos poquitos hoy. Y tenemos que tomar esto no solo para nosotros, sino para transmitírselo a las personas que nos encontremos, ¿verdad? Por la calle, que echemos el teléfono. Tenemos que espabilarnos. Tenemos que darle la verdadera importancia que tiene nuestra vida espiritual, hermano. Vamos arriba, vamos, hay que invertir en el hombre interior. Hay que invertir en nuestra vida espiritual. Va a llegar un momento que todo carezca de importancia y como no te coja bien espiritualmente, ¿eh? ¿Eh? Bueno, pues vamos a cantar una alabancita que hoy iba a compartir nuestro hermano Josué, la palabrita. Yo tenía ganas de compartir esto con vosotros, hermano, como decía el hermano Alberto, otros días el martes. Cada uno exponemos, ¿verdad?, lo que tenemos. ¿Dónde viene este versículo? ¿Dónde viene el versículo donde dice que todo la congregación expondrá cada uno, si uno profecía, si el otro una enseñanza, si otro lengua? Lo dice la palabra. Exactamente. Cada uno expone, ¿verdad? Y los cultos ya lo he dicho muchas veces y voy a seguir repitiéndolo y reiterándome. Hermano, esto es una vida cristiana. Esto es un peregrinaje aquí en la tierra. Esto no es una liturgia de reunión. Aquí nos reunimos personas que profesamos la misma fe, que hemos tomado una misma decisión. Y lo que hacemos es intentar fortalecernos y edificarnos los unos a los otros y ayudarnos los unos a los otros. Esto no tiene más historia, ¿eh? Conmigo el que quiera estar aquí, así lo va a vivir. Así lo va a vivir. Una reunión donde nos reunimos para fortalecernos y edificarnos los unos a los otros. Yo no pensaba compartir nada, pero lo tenía en mi corazón y quería transmitirle a la iglesia la verdad de la que se está viviendo ya y ya muy palpable cerca de nosotros. Muy palpable, hermano. Parece que las cosas nunca nos van a ocurrir, que nunca van a llegar a donde nosotros estamos, ¿verdad? Pero llegan, llegan. Tenemos que estar preparados para cuando llegue. Tenemos que estar preparados, hermano. Por eso cuando el hermano me dijo a mí, vamos a compartir la palabra los martes y después también oración, pero también vamos a leer la palabra, me encantó. La idea me encantó. Necesitamos fortalecernos en el poder de su fuerza. Y el poder de su fuerza es la palabra cubierta de fe. Eso es lo que nos da una fuerza para seguir adelante y cumplir la palabra a un medio de la dificultad y de la oposición, hermano. Pero tenemos que conocer la palabra, que nadie nos engañe, que nadie nos cuente milongas, que te están contando muchas milongas por ahí. Dice que en los últimos tiempos habrá comenzón de oír y cada uno se amontonará maestros, dice, conforme a su propia concupiscencia y predicarán conforme a sus propios deseos. A mí me gusta este área y por aquí yo predico y predico y predico y llevo la iglesia a ese área. Ya hay que predicar la profecía completa. Y todo lo que se salga de la palabra no es verdad. No es verdad. Lo que no venga en la Biblia no es cierto. Que nadie venga contándote milonga. Porque el enemigo lo que quiere es engañar a la iglesia. Entretener a la iglesia en cosas que son vanas. Si Dios nos ha dado 10, ¿para qué queremos tener 13? ¿Es que Dios se ha equivocado? ¿Es que Dios ha dejado incorrecta la palabra? ¿La ha dejado imperfecta, incompleta? Dios es un Dios perfecto. Y nos ha dado lo justo y lo necesario para que podamos combatir, ¿verdad?, nuestra vida espiritual, crecer, edificarnos y seguir el camino de la salvación.
conocer a Cristo y conocer a nosotros. Nos ha dado la profecía completa y tenemos que fortalecernos en la palabra de Dios para que nadie pueda engañar, hermano. De verdad, a mí me da, yo hablo y de verdad, la gloria sea para Dios. Nada más que hablo siempre y predico por amor a las personas que están escuchando. De verdad, cada día para mí es más fácil sentarme ahí y estar exento de cualquier obligación, compromiso y responsabilidad. Es más sencillo, más sencillo. Pero cuando Dios pone una carga y pone un fuego por algo en el corazón, una responsabilidad del corazón, no tenemos otra cosa que llevar a cabo eso, hermano. Y por eso me gusta hablar y advertir a la iglesia. No quiero convencer a nadie. Parece que es que uno quiere convencer a las personas. Quiero animar y confrontar con la realidad, que cada uno ya tome su decisión. Nosotros humanamente no podemos convencer a nadie, ni buscamos tener la iglesia repleta de personas, hermano. Ahora mismo yo no podría, si esto se me viene a mí, venga, 150 personas, yo no podría atender a todas esas personas. Que Dios me capacitaría y Dios levantaría, lo creo. Pero si yo me pongo a pensarlo ahora, desde ahora, no. Pero sí que el rebaño, ¿verdad?, que Dios nos ha dado, que pueda siempre, siempre gozar y disfrutar de la verdad. No solo de la verdad bíblica, sino de la realidad que se está viviendo en cada momento. Yo siempre me he preocupado en estudiar cómo van las cosas a nivel mundial, para poder hacer un paralelismo, ¿verdad?, a la palabra y poder tener una enseñanza sobre cada cosa que está ocurriendo y tener siempre una dirección y tener siempre, ¿verdad? Dice que la palabra es luz en nuestro camino y lumbrera a nuestros pies. Y tenemos que estar siempre mirando el camino y con la luz, estudiando la palabra, para saber en cada momento, hermano, que vienen tiempos difíciles. Por eso no paramos de decirlo, ¿verdad? Así que nada, vamos a darle paso, unas alabanzas, y después nos compartirá la palabra y la ofrenda que vamos a apuntar. Después de la alabanza, después de la alabanza. Vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, tiembla su voz, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande
una vez más, todas las voces, todas las voces. Llegar un mensaje ahora mismo. Ahora vamos a cantar otra canción. Estoy adorando a Dios. Acaba de llegar ahora mismo un mensaje que lo acabo de compartir sentado con los grupos. Dice, un informe de la ONU pide a los gobiernos que obliguen a las religiones a aceptar la agenda LGTBI. Arzobispo Carlos María Vigano, el informe de la ONU pide a los gobiernos que amenacen y castiguen a los dirigentes y organizadores religiosas que no cumplan con la ortodoxia LGTB. Y de manera novedosa y sin precedentes, pide a los gobiernos que desestabilicen las religiones desde adentro, apoyando a las facciones pro LGTBI asistentes en, y sigue el mensaje, que si lo pincháis el enlace vais a ver todas las noticias al completo. Man, hablando de esto ahora mismito hablando de esto, y me manda el hermano que me lo envía, me manda un versículo que dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Un momentito, Antonio, un momentito, Lucas. Lo mismo que hemos estado hablando, hermano.
El versículo que va a mandar el hermano, tremendo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda armadura de Dios para que podáis estar firme contra la acechanza del diablo. Impresionante, hermano. Si queréis ahora miráis la hora que me ha llegado el mensaje. Tremendo, de verdad. Tremendo, una realidad. La ONU, hermano, y si ya la ONU está pidiendo eso, ya el Papa sabemos que también ha hecho, ha juntado las 3 religiones más relevantes del mundo. Como hemos visto, el catolicismo, el islam, ¿cuál es la otra? El judaísmo, el judaísmo. Y ha hecho allí la casa abrahámica. Y subieron al monte de donde recibió las leyes Moisés, subieron al monte en plan blasfemo a tope, y allí encima del monte donde recibió las leyes, anularon las leyes de Dios para poner sus propias leyes espirituales, la cual quieren que gobierne en el mundo entero, unido todas las religiones, pero siempre con los principios y valores que ellos pongan. Hermano, y eso ya está pasando en China hace tiempo. Eso está pasando en China y en Rusia hace mucho tiempo. Las iglesias como nosotros, para poder estar así con la puerta abierta, tienen que predicar lo que ellos digan. Se tienen que ceñir a las enseñanzas que el gobierno diga. No pueden predicar la verdad del evangelio. Y las verdaderas iglesias se van al monte, en las cuevas, se reúnen, oran, adoran y se fortalecen en Dios contra esa persecución tan grande, hermano. A diferencia que en las iglesias no está Dios. Y allí en las cuevas se puede palpar los propios vídeos, cómo la gloria de Dios desciende en esos lugares. Así que, hermano, el versículo, fortaleceo en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo nombraba antes? ¿Amén? Dios le bendiga, hermano. Eh, quiero darle las gracias tremendamente a Dios por esta oportunidad de compartir algo con ustedes. Voy a compartir algo que hemos estado leyendo aquí y el otro día estábamos con la hermana Paula y todo, va a compartir, que estamos leyendo de Juan y hubo un versículo porque todos leemos y hay algo que si nos llama la atención, exponemos lo que pensamos de ese versículo. Y resulta que hubo un versículo que a mí me llamó mucho la atención. Y después comentándolo con la hermana Paula, a ella también le había gustado eso. Y ella expresó de ese versículo lo mismo que yo estaba pensando.
Y por eso yo dije, en ese versículo hay algo y ojalá lo voy a estudiar para ver si compartía con los jóvenes, lo iba a compartir, la verdad. Y está en Juan 12:3, 2:3. Dos, tres, dos, 13, 2:13. Ahí. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y a las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre de mercado. Y lo dejamos. Y yo me puse a estudiar un poco porque hay muchas, lo podemos ver de diferentes formas, pero yo justamente Paula pensó lo mismo y yo por eso me llamó la atención que los dos pensáramos lo mismo, el mismo versículo y pensáramos lo mismo de este versículo. Y lo que a mí me llamó la atención que lo que Dios quería, lo que Jesús quiere es limpiar nuestro interior, nuestros corazones y nuestro templo y sacar todas esas cosas que a Él no le agradan, porque mientras hayan todas esas cosas que a Él no le agradan, Él no va a poder habitar en nosotros, porque no puede estar Él en un lugar que esté lleno de pecado y lleno de maldad y de soberbia, de orgullo y de odio, de todas esas cosas. Y me llamó la atención eso y también ella me dijo lo mismo, de que pensaba lo mismo de ese versículo. Y que a veces nosotros queremos que el Señor habite en nosotros y que el Señor haga algo en nosotros, pero a veces nosotros no dejamos de que Él entre en nosotros y saque todas esas cosas que a Él no le agradan. Y por eso me llamó la atención, porque digo yo, a veces el Señor está tocando y intentando hacer algo con nosotros, pero nosotros no le damos ese lugar que Él quiere que le demos. Y por eso también en segunda de Pedro 2:20, vamos a leerlo también. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos su postrer estado. Viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino a la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Eso también lo estaba analizando yo este versículo porque recordando lo que estaba hablando el martes, también el pastor dijo que cuando uno anda así y el Señor lo libera de cierto, o lo sana o lo llama de las tinieblas a la luz y uno se vuelve a las tinieblas, después le sobrevienen cosas peores. Y a veces el Señor quiere hacer algo en nosotros, pero nosotros venimos un momento a la luz, pero como no queremos que nuestros pecados sean descubiertos, volvemos otra vez a las tinieblas. Y el Señor no puede hacer su obra en nosotros mientras nosotros no se lo permitamos. Eh, si leemos en Juan 5:25, una cosa es cierta, ahora es cuando los que viven alejados de Dios me oirán, a mí, que soy su hijo. Si me obedecen, tendrán la vida eterna, porque Dios, mi Padre, tiene el poder para dar la vida, y a mí me ha dado ese poder. También me ha dado autoridad para juzgar, pues yo soy el Hijo del Hombre.
No se sorprendan de lo que les digo, porque va a llegar el momento en que los muertos oirán mi voz. Y yo digo que a veces nosotros, cuando Jesús vino a nuestras vidas, nosotros así andábamos, muertos, muertos en vida, muertos en pecado, en las cosas de este mundo. Pero cuando escuchamos la voz de Dios, eh, volvemos a la vida prácticamente, volvemos a eso que el Señor nos ha prometido. Y a mí me llama la atención porque cuando andábamos en las cosas de este mundo, nosotros no escuchábamos. Podíamos ir a una iglesia, por lo general la mayoría hemos sido católicos, creo yo, y íbamos y escuchábamos la palabra, pero la palabra no hacía efecto en nosotros. Aunque escucháramos la palabra, íbamos y veníamos así, tal cual, porque estábamos muertos en nuestros propios delitos y pecados. Pero cuando escuchamos la verdadera palabra del Señor, cuando escuchamos eso que nos llama la atención, eh, nos lleva otra vez a ese lugar precioso que el Señor quiere. Y nosotros le abrimos nuestro corazón al Señor y Él entra y empieza a quitar todas las cosas que a Él no le agradan. Pero cuando le abrimos nuestros corazones, empieza a limpiarlo. Lo digo por mí porque a mí así me sucedió. Había muchas cosas que yo sabía que estaban mal, pero las veía, yo lo veía con los ojos carnales y decía yo, es imposible que yo pueda dejar estas cosas, porque para mí era algo que lo tenía muy en mí y lo veía imposible. Pero a medida fue pasando el tiempo, el Señor fue obrando en mi vida y me quitó muchas cosas que a Él no le agradaban. Y eso es lo que sucede cuando tú le abres tu corazón. Él quiere que nosotros le abramos nuestros corazones y poder sacar todo eso que no le agrada a Él y limpiar el templo, así como lo hizo en esa ocasión, y limpió el templo como una casa, como aquí, pero Él lo quiere hacer en nuestra vida, en nuestros corazones. Si me busca Cristian, Efesios 2:1. Antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado. Seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecían al poderoso espíritu en los aires que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. Como lo podemos ver, antes nosotros estábamos muertos y gracias a la misericordia de Dios hemos vuelto a la vida. Y incluso, pero a veces pasa de que aunque estemos en una iglesia y estemos escuchando la palabra y estemos siempre en contacto con Dios, pero no lo hacemos de corazón, eh, el Señor no puede obrar en nosotros. Y Él está buscando que abramos nuestros corazones. Si ya hemos visto lo que él ha hecho en nuestras vidas, que nos ha sacado de la muerte para traernos a la vida, ¿por qué nosotros estamos desperdiciando esa oportunidad que el Señor nos ha dado y queremos seguir en las mismas cosas de antes? Y por eso yo, bueno, primeramente el Señor me está hablando a mí y, y es bueno traer esta palabra porque a veces nos pasa a muchos de nosotros que aunque estemos yendo a una iglesia, no estamos dándole ese lugar a Dios. Y, y lo que Él quiere es entrar en nosotros, primeramente limpiar el templo, porque Él no puede obrar en nosotros si su templo no está limpio. El Espíritu Santo no puede hacer algo en nosotros si hay pecado. Y aunque el Señor nos ama, pero Él nos lleva a estar en obediencia y a limpiar nuestros corazones. Como dice su palabra, ser santos porque yo soy santo. No podemos nosotros
Y a veces decimos, Señor, ¿por qué tú no haces, no obras en mi vida si yo voy a la iglesia? Pero a veces no nos damos cuenta que no le estamos abriendo nuestro corazón para que Él primeramente haga lo primero, que es limpiar nuestro interior y sacar el pecado de ahí. Si me busca Cristian, primera de Pedro 1:14. Ustedes antes de que conocieran la buena noticia acerca de Jesucristo, hacían todo lo malo que querían, pero ahora deben obedecer a Dios en todo. Como buenos hijos, así que no hagan lo malo, sino manténganse apartados del mal, porque Dios los eligió para ser su pueblo. En la Biblia, Dios nos dice, yo soy un Dios diferente a los demás, por eso ustedes deben ser diferentes a las demás naciones. Eso nos llama a que nosotros tenemos que ser una diferencia a las demás personas de este mundo. Que si las personas hacen una cosa, nosotros no tenemos que hacerla. Si las personas se van de fiesta o a hacer sus cosas, nosotros no tenemos que hacerlo. Tenemos que hacer una diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del mundo. Por eso el Señor nos dice que tenemos que permanecer en obediencia a Dios, que nos mantengamos apartados del mal, porque Dios nos ha elegido para ser su pueblo. Y qué más privilegio eso que Dios nos ha elegido para que seamos su pueblo, no solo aquí en este mundo, sino junto con Él y Jesucristo. Búscame, Cristian, Romanos 6:11. Cuando estamos en Cristo, dice, y nos mantenemos firmes y en obediencia, dice, de igual manera el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, sino que Cristo les ha dado vida y ahora viven para agradar a Dios. O sea que antes estábamos muertos, lo que venimos hablando. Antes, aunque creíamos estar vivos, pero estábamos muertos en nuestros propios pecados. Pero Cristo ha venido a morir por nosotros para darnos vida. Así que no dejen que el pecado los gobierne, ni que los obligue a obedecer los malos deseos de su cuerpo. Ustedes ya han muerto al pecado, pero ahora han vuelto a vivir. Así que no dejen que el pecado los use para hacer lo malo, más bien entréguense a Dios y hagan lo que a Él le agrada. Sí, porque a veces estamos en este mundo, pero como dice, no estamos exentos de caer. Por eso tenemos que estar siempre en obediencia a Dios y buscándole siempre para que el Señor nos cubra con su mano y nos aparte del pecado o del maligno. Eh, También el mismo pecado nos puede usar a hacer lo malo, porque si estamos en pecado, podemos tener odio en nuestros corazones. Y aunque seamos, digamos nosotros que somos cristianos, pero tenemos odio en nuestros corazones y tenemos odio contra un hermano, hacemos mucho daño, porque el hermano está allí, pero si ves tus reacciones de que tú lo ves con odio y con muchas cosas, podemos hacer de que esa persona se vaya al mundo, si nos podemos a pensar. Por eso el Señor dice que nos entreguemos a Él y hagamos lo que a Él le agrada. Y para finalizar, vamos a buscar en Apocalipsis 3:11.
pronto regresaré. Sigue creyendo fielmente en mí y así nadie te quitará tu premio. A los que triunfen sobre las dificultades y mantengan su confianza en mí, les daré un lugar importante en el templo de mi Dios y nunca tendrán que salir de ahí. En ellos escribiré el nombre de mi Dios y el de la ciudad celestial, que es la nueva Jerusalén, que vendrá también. Escribiré en ellos mi nuevo nombre. Y esa es la promesa que el Señor nos ha dado. Si nosotros confiamos y seguimos peleando la batalla, que el Señor nos tiene nuestro premio. Y si Él nos da este premio, nadie nos lo quitará. Pero también depende de nosotros si ponemos de nuestra parte. También depende de nosotros si dejamos que Cristo reine completamente en nuestra vida. Porque el Señor no quiere venir a reinar solo en un momento cuando estamos en la iglesia, por decirlo así, sino que en toda nuestra manera de vivir, donde sea que estemos, donde sea que andemos, o con quien sea que estemos, que demostremos que tenemos a Cristo en nuestros corazones. Y lo más importante, que ha habido un antes y un después de que Él nos trajo a la vida. Y esto es lo que yo les quería compartir, hermanos. Quizás lo han visto muy corto, pero quiero que sea algo entendible y espero que lo hayan entendido y que lo guardemos en nuestros corazones y que creamos a la palabra y que creamos que tenemos un premio y que si seguimos en la carrera hasta el final, un día lo podremos ver y podremos estar junto con Él. Así que hermanos, que el Señor me les bendiga y los dejo aquí con el pastor. Cuán importante, ¿verdad? Es la palabra santificación. Queremos dejárselo todo al Espíritu Santo. Me decían a mí, Señor, es que lo hace todo en nosotros. El Señor nos santifica, no nos predestina, nos elige, nos predestina, nos santifica, nos glorifica. Claro que el Señor lo hace todo. Nosotros, por mucho que nos esforcemos, si Dios no está en la ecuación, no podemos lograr nada de la vida espiritual, pero Dios cuenta con nuestra voluntad. ¿Eh? En el Antiguo Testamento, en Número, eh, Éxodo, eh, en Job, eh, Josué, en varias ocasiones, el pueblo llama el Dios llama al pueblo a santificarse. No tenían el Espíritu Santo, según la ley, pero manda al pueblo a santificarse, ¿verdad? Pero tenemos que esforzarnos también nosotros, tenemos que colaborar con el Espíritu Santo, orar, leer su palabra y colaborar, hermano, de lo que en nuestra mano esté, de querer agradar a Dios y de una vida santificada. Y dice Josué 3:5, hermano, me ha venido al corazón, estando escuchando al hermano. Dice en Josué 3:5, entonces Josué dijo al pueblo, consagraos, porque mañana el Señor hará maravilla entre vosotros. Amén. Y si queremos que Dios haga maravilla entre nosotros, tenemos que vivir consagrados, como decía el hermano. Amén. El Señor nos quiere llevar a través de lo que estábamos hablando al principio, a través de la persecución. Dios nos va a llevar a predicar el Evangelio. Pero no solo quiere que prediquemos el Evangelio con palabras, como todas las religiones lo predican, sino que vaya acompañado del poder de Dios. Que nos metamos en las casas a predicar el Evangelio a las familias y podamos liberar a los que estén endemoniados en esa casa, podamos sanar a los que estén enfermos y la palabra que le llevemos vaya respaldada por el poder de Dios. Por eso Dios decía, ir, evangelizar, poner vuestras manos sobre los enfermos, liberar a los cautivos,
porque yo estaré con vosotros hasta lo último. Así te lo estaba diciendo. Salían a evangelizar a los que iban con ese entusiasmo, con esa alegría, con esa gana, con ese deseo de llevar la palabra, ¿verdad? Santificaos, porque mañana el Señor hará maravilla entre vosotros. Amén. Así que nada, le damos las gracias, ¿verdad, Señor, por tu hermano Josué? Sabemos que el Señor también lo quiere usar a través de la palabra, quiere que Él utilice, ¿verdad? Este don, esas capacidades para poner al servicio de los demás, ¿verdad? Muy importante, hermano, que sepamos los dones que tenemos, capacidades, y que la pongamos con humildad en las manos de Dios, ¿verdad? Igual que ese chiquillo que le entregó los 2 panes y los 5 peces, y Cristo se encargó de multiplicarlo y le dio de comer a tantísimas personas, ¿verdad? Tenemos que estar dispuestos a tener nuestros talentos, nuestros dones, y ponerlo ahí al servicio del Señor. Amén. Así que el hermano Alberto, si quiere despedir el culto en una oración.